Bueno, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en la Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea, la tercera edición. Y hoy, bueno, estamos con Patricia Iglesias. Patricia es una maravillosa artista chilena que nació y vive en Punta Arenas, en los confines del mundo. Forma parte de Joya Brava y en esta edición de la Bienal participó en un montón de exhibiciones. Participó en el concurso, en sostener la incertidumbre, la exposición de Joya Brava, en Híbridos Salvajes de la Brújula, en Poéticas Latinoamericanas y también en Os Corpos Híbridos de la Brasil Jury Week. Pero hoy presenta su proyecto personal que se llama Mi Territorio, Mi Identidad, y en el que conecta con 5 lugares de la región magallánica del sur de Chile, tejiendo historias y paisajes. Así que bueno, queremos ver un poco todo eso. Te dejamos, Patricia, a cargo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme, a las compañeras, mis colegas, las visitas, una de mis habitantes invitadas a posar para este proyecto. Muchas gracias por estar presentes en esta inauguración, la segunda inauguración del proyecto. Este fue un proyecto adjudicado, me adjudiqué un FONDART, un Fondo Nacional para las Artes y las Culturas, y la primera inauguración fue en marzo, que no pudo ser presencial, así que esta es la segunda inauguración virtual, pero con la diferencia que ahora sí pude realizar un montaje gracias a Paola Besani, que me facilitó su galería, ella es escultora, y las piezas y la exposición presencial se va a poder visitar desde el 4 de octubre hasta el 17 de octubre, en algunos horarios con aforo que después lo voy a indicar a través de las redes sociales. Así que antes de contarles un poquito del proyecto, me gustaría que viéramos primero el video y después conversamos. Todavía no parte el video, por si acaso, no ha comenzado. Yo lo tenía como que sí. Vamos a probar de nuevo. Mira, una
compañera mía montando en el exposición. Gracias. Perdón, está silenciada, Patricia. Perdón, parece que lo hice doble clic. Traté de transmitir los sonidos de la naturaleza, de este territorio. Acá son muy fuertes, los sonidos de la naturaleza son muy fuertes. Y bueno, después cuando muestre Laura me acompañe con el PDF, voy a contarles un poco lo que me interesa de la parte del territorio a través de las piezas, pero quiero contarles un poquito cómo surge este proyecto. La verdad es que este proyecto Fondart fue un proyecto en el que yo postulé el año 2018 y quedó en lista de espera. Y a finales del 2019 me avisaron de que había corrido la lista, que si lo quería tomar, yo dije que sí, pero ya había pasado más de un año desde que yo lo había postulado y mi cabeza y mis intereses estaban en otra. Y bueno, lo tomé parte del 2020 y parte de la pandemia, los materiales con los que yo quería trabajar no llegaban, y todo eso, más el año que había transcurrido del fundamento inicial del proyecto, hicieron que me cuestionara otras cosas respecto de mi territorio y mi identidad, porque la verdad es que el título no es una afirmación, es una pregunta. No necesariamente por el hecho de haber nacido en un determinado lugar, y eso seguramente lo deben saber más de alguien si es que no vive en el lugar que nació, no necesariamente es el lugar que a uno nos define para el resto de la vida. Y tiene que ver con preguntas que yo me fui haciendo con respecto a cuándo uno deja de ser inmigrante, o cuando uno sigue transmitiendo el supuestamente venir de una familia que tiene otro origen. O sea, basta con transmitir una receta familiar, transmitir un idioma, o qué pasa cuando se pierde el idioma. ¿Realmente uno deja de tener parte de ese territorio?
Bueno, en fin, todas esas preguntas hicieron que yo empezara este trabajo. Y lo que a mí me interesa del territorio principalmente, aparte de tratar de indagar en estas respuestas, tiene que ver con el encuentro con la naturaleza. Y ahora sí, Laura, vamos mirando el PDF. Esa es la portada, esa es la portada. Al final terminó siendo con mucho pudor, terminé usando mi foto para todas las imágenes como de promoción del proyecto, con la pieza como más importante del proyecto. Ya, sí, pasa. Ya, esta fotografía es de un sector que se llama Paliaique, es un parque nacional, es un sector, Paliaique es lengua tehuelche o aniquenc, y Aique significa lugar. Este parque yo lo conocí de adulta. Yo cuando con mi familia viajábamos por tierra a Argentina, a Río Gallegos, pasábamos cerca de estas zonas, de estos paisajes, y a mí me llamaban la atención. Pero no sé por qué nunca fuimos, nunca entramos, no sé si no se podía entrar, no lo tengo muy claro, pero la cosa que es un parque, se puede visitar, hay volcanes extintos que están, uno los ve como de arriba, tú ves como la boca y están tapados. Y es esas sensaciones de la agresión de estas tierras, de las texturas, de los vientos, de un territorio que transitaba, por donde transitaban otros pueblos como los Aoniquén, son son las situaciones que a mí me empiezan a interesar y a llamar la atención. Obviamente acá en esta presentación yo no les voy a mostrar las piezas porque para eso está la plataforma de la Bienal, para que terminando esta inauguración rapidito entren a mirarla y vean qué salió con esta fotografía. Pasemos a la siguiente. Este es otro lugar que se llama Sierra Baguales. Ahí estoy yo como para hacer una escala con lo imponente del lugar, y esto está muy cerca de Puerto Natales, de Torres del Paine en realidad, y a pasos de la frontera con Argentina. Estamos muy cerquita por acá del monte Fitzroy. Y las texturas que para mí empiezan a ser, en este encuentro con la naturaleza, empiezan a ser predominantes, tienen que ver como con el coirón, con estas cosas como de pastos y de canastos y de cestas. Y bueno, y este lugar se llama Sierra Baguales justamente porque predominan los caballos salvajes. Y tiene hoy en día los caballos están como, se amansan y se cuidan, pero antiguamente la historia que tiene este lugar con los caballos es que los caballos irrumpían el ganado, entonces eran caballos que se atrapaban y se mataban, y se hacían celebraciones con aquello. Esas son las historias antiguas. Ahora pasamos a la otra imagen. Este lugar es Montetarm. Esta es una fotografía que me facilitó Patricia. Ella es Patricia Inol, una de mis habitantes fotografiadas con las piezas, y esto también es como para ver más o menos el tamaño, pero cuando ella llegó a este lugar es muchísimo lo que subió. Allá está el mar. Este es un lugar precioso que yo también conozco. Lo elegí porque conocerlo fue espectacular, pero fue corporalmente doloroso. Entonces son esos lugares que implican, no sé, hay mucha gente quiere llegar y no todo el mundo puede llegar, cuesta, es difícil. Entonces hay mucho de eso aquí en esta región, y eso me impacta, que no sea tan fácil recorrer todos los lugares. Esa es parte de la naturaleza que me atrapa también. Pasemos a la otra foto. Esta es una foto que está relacionada con el Cerro Mirador. No tomé
todo el paisaje, porque lo que a mí me interesaba del Cerro Mirador tiene que ver con las historias de los inviernos. El Cerro Mirador es donde están las canchas de esquí, acá en Punta Arenas. Y no todo el mundo esquía, pero están muy cerca de la ciudad y se puede de todas maneras caminar, recorrer en invierno o en verano también ir y caminar. Entonces tiene mucho bosque, se puede en invierno también ocupar el trineo, el snowboard. Entonces es un lugar al que muchos magallánicos tienen acceso, y a mí me interesaba tomar las texturas y lo mullido y esa sensación blanda de la nieve, aunque a veces está tremendamente congelada y es dura, no es tan blanda. Entonces, de todos estos lugares, yo tomé la paleta cromática y tomé, por así decirlo, como la paleta de texturas, tratando de transmitir esa impronta de la naturaleza a través de las texturas de las piezas. Ahora la próxima foto. Esta fotografía es una fotografía antigua, es de 1932 y es de la isla Picton. Este lugar yo no lo conozco y por eso preferí usar una fotografía antigua de un señor conocido que tomó la fotografía. Esta fotografía está en los archivos de la Biblioteca Nacional, porque la historia que tiene para mí Isla Picton, que yo creo que muchos deben saber o recordarán, o quizás, bueno, porque es una historia un poco antigua, es del año 78, es una de las 3 islas del conflicto que tuvimos con Argentina. Nosotros acá en esta región estamos muy cerca de Argentina, y Puerto Natales con Río Turbio tienen 20 minutos de diferencia, 20 o 30 minutos, con Río Gallegos son como 3 horas, está la isla Tierra del Fuego también. Entonces, para nosotros era muy extraño pensar en una posibilidad de guerra con Argentina, porque hay muchísima gente que tiene familia. Mi papá tiene primos allá, nosotros íbamos a sus casas, ellos venían para acá, entonces era como, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo va a ser que va a haber una guerra aquí, en este lugar y por estas islas? Pero como yo, de todas maneras, cada vez que tomo un lugar, yo tomé los lugares que por alguna razón estaban conectados conmigo. Ya sea en este lugar era por haber sentido miedo la primera vez, que sentí un miedo a la muerte, así como muy grande, o a la posibilidad de perder seres queridos. Los otros lugares tienen otras conexiones conmigo, de haberlos visitado, de haberme impresionado las sensaciones o el paisaje. Pero yo siempre igual como que trato de investigar un poco más allá de los lugares. Y cuando me metí con este proyecto a leer un poco sobre Isla Picton, hubo algo que no sabía, a pesar de la historia que me habían enseñado en el colegio, y era que en la Isla Picton la habitaban los yaganes. Y cuando llegaron los croatas en busca de oro, en esa isla había oro y ellos empezaron a escarbar la isla y los yaganes se fueron corriendo, corriendo, hasta que se quedaron sin isla, prácticamente de los hoyos que tenían. Y toda esa parte yo no me puedo desvincular de la historia, a pesar de que lo fuerte que habla mi trabajo tiene que ver con el territorio, con el paisaje, con la naturaleza. Este es un territorio que tiene también una historia profunda e impactante, es un territorio con una herida. Y mi trabajo habla de eso también todo el tiempo. Y bueno, la pieza desarrollada con este lugar, con la isla Picton, es la pieza más grande de este proyecto, es como la pieza más importante, es la última pieza que desarrollé, y es la que es la portada, es la que yo utilizo, es un pectoral y es donde yo me cuestiono cuál es la forma que puede tener el miedo. Es una pieza bien curiosa porque al trabajar con textiles como que empiezo
esos textiles como apretarlos también, así como que algunos parecen que van a estallar. Es una pieza muy especial, muy significativa, pero quiero que después ustedes vean las fotografías en realidad, aunque algo deben haber visto. Y esas son las fotos de los lugares que yo elegí para inspirarme, y esos son los procesos, la manera en cómo abordé estas piezas. Eso sería con respecto a la presentación, Laura. Bueno, eso es lo que me interesaba contarles. Yo no sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta o quiere comentar algo, porque las fotos no las vamos a ver ahora. Las fotos de las piezas no las vamos a ver ahora. Nos dejas a todos con mucha curiosidad, porque si bien Sí, esa es la idea. Que después con calma, con tiempo, puedan recorrer la plataforma y mirar todas las piezas y bueno, ya ustedes ya conocen un poco el proceso y vieron las fotos de los lugares. Parte de las fotos, porque en realidad, por ejemplo, de Paliay, que podría haber mostrado 100 fotos de rincones distintos. Pasa lo mismo con Montetar, con Sierra Baguales, pero bueno, la idea era algo cortito. Yo quería preguntarte, Patricia, si estuviste trabajando en los lugares o trabajabas siempre en tu taller. Trabajaba en mi taller solamente en base a las fotografías que yo tenía de los lugares. Tenía muchas fotografías de esos lugares, excepto de Isla Picton, que es el único que no conozco. Ese me costó más llegar a fotografías, pero en realidad con Isla Picton yo más que abordar el lugar, trabajaba el recuerdo de niña de esa experiencia de miedo. Entonces no me interesaba acercarme al lugar con la pieza, pero en los otros era en base a las fotografías. De hecho me hice unos mosaicos en mi taller, pegué un montón de fotos de esos lugares, y de ahí fue como que fui descubriendo que, por ejemplo, que para Paliay, que me fui quedando con tonos con tintes lilas, morados y óxidos, por ejemplo. De ahí fue de toda esa serie de fotografías que fui usando, que eran fotos mías en realidad. ¿Y es tu territorio o no es tu territorio? Ay, buena pregunta. Sí, sabes que con este proyecto terminé descubriendo que sí es mi territorio, porque en realidad yo de chica, yo a los 15 años pensaba, yo dije, yo me salgo del colegio, me voy a la universidad y no vuelvo más. Salí del colegio y no me fui al tiro. Me quedé, estudié primero una carrera acá en Punta Arenas. No me fui, no me atreví, me dio miedo irme y estar sola, vivir sola. Dije, no me fui. Y cuando después me fui a estudiar en realidad me fui a Viña del Mar a hacer la práctica de lo que yo había estudiado, me enamoré de Viña del Mar, me enamoré de un santiaguino que vivía en Viña del Mar, me inventé otra carrera, me quedé y yo dije, no vuelvo nunca más a Punta Arenas. Y volví. Y después muchas veces pensé en irme, ¿eh? Muchas veces he pensado en irme y me han bajado así unas cosas tipo, no sé, de inventarme. Estuve una vez en un curso 2 semanas en Buenos Aires, 3 semanas creo, porque era lo único que quería era como arrancar, después otros cursos así en Santiago, de repente un mes o otras cosas así. Pero era un fenómeno muy extraño porque estando lejos, yo siempre me preguntaba por qué echo tanto de menos, por qué quiero volver o por qué quiero estar en Punta Arenas. Y como que cuando estoy en otros lugares, más de una semana, me doy cuenta que de esos lugares no soy. Y llego acá y sí, aquí soy. Es raro, sí es este mi territorio. Pero en los habitantes a los que les fui preguntando si querían incorporarse a este proyecto facilitándome sus cuerpos, pero sus cuerpos y sus historias, porque yo que empecé entre varios conocidos míos preguntar, ¿conoces este lugar? O empecé a investigar en su Facebook qué fotos tenían, así como, no sé, pues por ejemplo la Patricia ha estado en Montetarm, ella conoce, le voy a preguntar si me quiere contar algo, qué experiencias tiene de ese lugar, si le gusta o no le gusta, y así fui con las distintas personas. Todos aceptaron posar con las piezas, pero todos tenían una conexión con ese lugar, bien curiosa. Por ejemplo, Eliana Ibacache, que
usó las piezas inspiradas en Paliay, ella tiene una conexión con Paliay, que ella es artesana y allá encuentra inspiración de musgos y líquenes para su trabajo que hace en fieltro. Yo curiosamente las veces que he estado en Paliay que encuentro cualquier cosa menos musgos, o sea, parece que yo ando igual también como cada uno ve o siente lo que quiere sentir de un determinado lugar. Pero Eliana, por ejemplo, ella es de la 8ª región, no es de acá, pero ella llegó a los 20 años y nunca más se quiso ir. Entonces, esas son como las curiosidades de los territorios. Y bueno, lo que fui descubriendo un poco con la identidad es que la identidad es una construcción. De uno mismo. De uno mismo, claro. ¿Y ya no te sientes inmigrante? ¿O sí? A veces sí. Bueno, sí, igual a veces me pasa, porque acá somos como bien heterogéneos, entonces de repente es fácil sentirse como pez fuera del agua, pero eso yo creo que le pasa a muchas otras personas de acá, a otros creadores. Yo creo que acá me está acompañando una gran escritora, Rina Díaz, y yo creo que ella acá, yo estoy casi segura que le pasa lo mismo, de sentirse un poco a veces fuera, ¿o no, Rina? Pati, gracias por la invitación. Este no es mi espacio, pero estoy encantada de compartir con tremendas artistas. Y sí, en realidad lo que tú dices, Pati, es efectivo. Acá todos nos tenemos un sentimiento como de desarraigo, porque vivimos en la cola del mundo. Cuando ya se está terminando el planeta, estamos nosotros aquí colgando. Nos separa del país, de Chile, un tremendo océano, el estrecho de Magallanes, famoso, y todos esos elementos hacen que los magallánicos de por sí tengamos en nuestro constructo un sentimiento de orfandad, de sentirnos siempre como esa prolongación de repente, como entre comillas, sin que se malentienda, como indeseada de Chile. Acá en Punta Arenas hay un fuerte sentimiento regionalista. Hablamos de la República Independiente de Magallanes, en algunos momentos hemos querido hacer una lucha por independizarnos del país, somos muy soñadores, somos muy aguerridos, pero es esa orfandad geográfica la que nos ha construido de tal manera que nos sentimos siempre como muy disgregados del resto del continente, de los seres humanos. Se dice en psicología que evidentemente, fenómenos como nosotros tenemos mucho tiempo de oscuridad en invierno, acá en invierno los días son cortísimos y todos sabemos que la carencia de luz afecta a las personas, entonces acá hay como un sentimiento generalizado en las personas, una parte de la personalidad que es muy común de nostalgia. Piensen ustedes, ya llevándolo como a mi plano, que la gran Gabriela Mistral escribió una de sus obras cumbres acá en Magallanes, que el otro año justamente Desolación cumple 100 años desde que se escribió acá en la Patagonia, y es una obra brutal, maravillosa. Recuerdo literalmente, pero comparte el sentimiento de que aquí donde le han traído los vientos no hay nada más posterior, o sea, aquí se acaba todo. Y claro, Patricia ha hecho un trabajo maravilloso de rescate de memoria. A mí me encanta lo que es la memoria. Bueno, yo creo que a todos nos gusta, porque los que somos artistas tenemos conocimiento y conciencia de que la memoria es imprescindible para construir el futuro. Y Patricia ha hecho un trabajo vital, valiosísimo del rescate de memoria desde el mundo artístico que ella cultiva, desde su experiencia. Y claro, yo quisiera estudiar mucho de esto porque no es lo mío, pero a mí me gusta todo. Entonces, me complico mucho con estas cosas porque quisiera entender ya. Entonces, esto amerita un estudio profundo y me imagino que todas ustedes también en sus áreas son tremendas motivaciones para que uno se adentre así, se zambulla como en una piscina. Pero sí, ese sentimiento es efectivo acá, y los artistas, que obviamente somos más sensiblones de repente, qué sé yo, todos lo vivimos como exponencialmente. Si hay soledad, nosotros tenemos mucha soledad. Si hay alegría, tenemos mucha alegría. ¿Alguien me está acompañando en la conversación? Así que sí, Patricia, comparto plenamente lo que tú señalas y cómo lo transmites.
no sé, habría que hacer un estudio, ver tus piezas acabadamente, porque tú fuiste a un lugar además estratégico acá de la Patagonia, que es maravilloso, y a mí sí me encanta ese ambiente de paisajes místicos que tenemos acá, que yo creo que en todas las zonas también los hay, pero cuando uno los quiere ver, porque hay muchas personas que no van a verlos nunca porque son otros sus motivaciones, y eso es válido también. Así que sí, comparto plenamente lo que dice Patricia y me siento muy honrada, muy orgullosa también de tener una tremenda exponente desde su área acá en Magallanes. Siento que lo que ella ha hecho, rescatando toda esta materia prima de nuestros antepasados, nuestro material, el material básico de nuestros territorios, la madera, estos elementos de los árboles, qué sé yo, no sé, es como un tremendo rescate y un honor que se está haciendo a la memoria de todos los antepasados también. Ustedes conocen la tremenda historia que tenemos acá en Magallanes de lo que pasó con los pueblos originarios, de los genocidios, entonces viva la memoria en realidad, Pati, te felicito y me siento muy honrada de estar aquí y de dejar también mi pequeño mensaje de esta cosa de que yo siempre digo que la persona que se dedica, tiene pasión por el arte, está condenada a ser una buena persona y por tanto a ser feliz, porque uno ve las cosas que no ven en el común de la gente, sin sentirnos maravillosos ni nada, sino que cada uno en su espacio, pero yo creo que es un regalo del universo tener este vínculo con la naturaleza y con el arte. Y ya no digo más porque tengo un problema como de comunicación, soy muy buena para conversar. Me encanta esto, así que gracias Patricia, te voy a robar cámara. Gracias, Gracias Rina. Gracias. Sí, me encantó tu opinión y tu sentir, Rina. A mí me gustaría mucho que Patti, una de mis habitantes, ella nos contara un poquito ella no es del mundo tampoco de la joyería contemporánea, de hecho ella es fotógrafa y anda siempre haciendo trekking, qué sé yo, bueno. ¿Cómo vio esto de las preguntas que yo le hice y que aceptó también posar para estas fotografías que la verdad es que están dando vuelta al mundo igual porque están en varias páginas? Está la Patti en varias páginas y todos mis habitantes. Sí, hola, buenas tardes a todas, todos. La verdad que como dije en un comienzo, pero para quienes no escucharon, yo me siento tremendamente honrada y privilegiada con haber sido elegida. En realidad, en un comienzo, Patti me dijo, hoy tú has ido al Montetán, y me hizo alguna serie de preguntas que yo jamás sentí que fuera como un cuestionario ni nada, solo que ella estaba tanteando como a ver si yo era como, o si podía yo identificarme con el lugar. Y la verdad es que sí, porque yo representé, digamos, las joyas del Monte Tan, que como dice Patti, es un monte bien complejo de subir, si bien la juventud o los que están entrenados para hacer trekking y esas cosas no tienen tanto problema. Para una persona común que no está vinculado con esa área, sí es difícil porque subir ese cerro es una mezcla de muchas sensaciones. Partes en un bosque oscuro, barroso, que al caminar tú te vas resbalando en los palos, que yo soy pequeña de estatura, entonces la verdad es que en algunas partes quedaba colgando, me costaba, me caía. Después tú salías y tenías esa inmensidad del viento de un cerro que, que te arrastra, digamos, y después te vas caminando por la turba, que te vas enterrando, que pasé cayéndome, yo creo que Patti también puede entender, caer, enterrarse, pero lindo, rico, blandito, agradable, escuchar la naturaleza, la cantidad de especies vegetales y aves que uno va contemplando, y sobre todo en mi área, que es como la fotografía, que uno va viendo distintas formas, distintas luces y que llaman la atención. Y después volvemos a entrar a otro bosque
para luego entrar ya a un área más pedregosa de lo que es el monte. Entonces, si uno va a decir, yo voy a ir a ese monte, tienes que estar seguro de que vas a pasar por muchas cosas y que tienes que tener quizás no tanto la fuerza física, pero sí la fuerza mental para poder hacerlo. Y eso para mí era todo un desafío. Decir, ¿lo podré hacer? Yo decía, no, yo no voy a poder. Y me decían, sí, sí, tú vas a poder. Yo decía, no, es que no, es imposible. Pero al final se puede. Si uno quiere, se puede. Entonces es un lugar tan bonito que después dije, voy con mis hijos. Y bueno, igual fue complicado. Mi hijo menor no tenía la paciencia de ese barro, de estarse cayendo. Entonces igual fue complicado, pero es un lugar maravilloso, sobrecogedor. Uno está allá arriba y ves todo el estrecho, ves todos los cerros, ves todo el final de la cordillera de los Andes que tenemos acá en Magallanes. No, es maravilloso. Y hacer fotografías de día, de noche. Yo he ido a dormir cerca de ese monte. Entonces, de verdad que he tenido una serie de distintas experiencias, bueno, junto a mi pareja, que él fue quien me llevó a conocer ese lugar. Yo soy de la región, amo mi región, me siento muy identificada, no podría irme a otro lado, no podría vivir en otro lugar que no sea aquí. Entonces, todo eso a través de las joyas de Patti me ha dado la posibilidad de poder contarle mi experiencia y que todas tus joyas anden viajando por el mundo. La verdad es como una muestra de nuestra región, que yo te lo dije más de una vez, que de todas maneras refleja totalmente cada lugar que escogiste con tus joyas. Así que nada, agradecida de todo, agradecida que me hayas elegido para eso. Gracias. Hay una pregunta acá que vi que es de Coti, de Constanza, que me parece súper interesante, y ella me pregunta cuál es la relación territorio, material y la técnica del tejido, si tiene relación con esa identidad. La verdad es que sí, porque para las piezas, para los materiales, fui buscando materiales que evocaran ciertas sensaciones del lugar. Por ejemplo, para Sierra Baguales yo utilicé muchísimo sisal y usé rafia por el aspecto que tenía del coirón. Con el coirón no se teje, acá se utiliza junco para la cestería que hacen los pueblos Cahuéscar y Yagán, pero yo no utilicé el junco, porque en mi trabajo yo utilizo punto crochet, que lo aprendí con mi abuela que tejía. Utilizo un punto de costura que yo aprendí con mi abuela que era modista, con el que empiezo a tejer, pero es un punto que se usa para coser, que es el punto jal. Y también utilicé como técnica el punto de cestería de los pueblos originarios, con la diferencia que al no ocupar sus materiales ni hacer los objetos que ellos hacen, queda más difícil de repente descubrirlo, pero el punto está, porque todo eso es parte de mi legado, es parte de mi identidad cultural, ese tipo de técnica. Ahí espero haber respondido a la pregunta de Coti. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Muchas gracias, Patti. Me quedó súper claro y me encanta como esa relación, perdón que tenga la cámara apagada, pero estoy en otras cositas, atenta, y creo que es súper importante también esa relación, no solamente con lo que uno ve, porque finalmente entra por los poros todo esto que contabas del territorio. Las imágenes son súper potentes y hablar desde esa como medio visceral, como que te habla el cuerpo, porque ahí creció un poco, ¿no? Entonces es muy bonita esa relación. Muchas gracias y te felicito por la presentación. Gracias.
Así que eso, yo creo que si no hay alguna otra pregunta, si es que alguien quiere hacer algún comentario o preguntarme algo que yo no, que se me haya pasado contar de los procesos o de los porqué de este proyecto, me puede preguntar, y si no hay nada más. Hola, 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 aquí va a hablar Jorge. Espérate que voy a poner la cámara para que puedan verme. Hola Lore. Ay, ningún desorden tremendo. Hola, ¿cómo Hola están? Lore, hola Jorge, bien. Hola, gusto saludarlas. Yo no voy a hablar ni como joyero, no voy a hablar ni como fotógrafo. Yo quiero hablar desde un ciudadano común y corriente que interactúa con una obra que nos sorprende. Ahora, eso de común y corriente es un entre paréntesis. La verdad es que no sé qué tendré de común y de corriente al ser magallánico igual que tú, igual que Lorena y Pero, Patricia. sí, ¿Vale? pero eres un magallánico ¿cómo se dice? Un magallánico erradicado, un magallánico que se fue. Sí. Un magallánico que su identidad está en otro lado. Sí, y sobre eso, y yo creo que es súper potente, porque en definitiva pareciera ser de que cuando tú naces en ese espacio, en esa comarca, está asignado por el desarraigo, ¿ah? Y que puede ser un desarraigo territorial como un desarraigo también del ser. Porque, como decía Patricia Ainol, el hecho de proponerse frente a un territorio tan especial, ¿ah? Provoca un desdoblamiento del ser. Tú no tienes un punto, como se podría dar en una ciudad común y corriente. Y no quiero decir que las ciudades sean comunes y corrientes, todas tienen una particularidad. Buenos Aires tiene una particularidad, pero por distancia, por esa condición de extremo, de que nosotros nacimos y seguimos escuchando como que nosotros nacimos en el confín, que podría ser el principio, pero la verdad es que nos propusieron que era el confín. Y eso te genera una posición de tensión y de desarraigo. Yo no creo o no creía que en mí funcionara la nostalgia. Y yo no sé si es la nostalgia o la edad, pero hay ciertas cosas que hoy día me generan cierto nivel también de reflexión y de contrición. Entonces, cuando yo veo la obra tuya, lo primero que me identifica, algo súper material y súper superficial, pero tiene que ver con los elementos que tú haces convivir ahí. Es lo primero que me llamó la atención y por eso también tú me invitaste a participar y escribí una notita, digamos, humildemente con respecto a esta presentación. Y tiene que ver con que, yo también soy eso. Y estoy a más de 12.000 kilómetros a veces de eso. Ahora 3.000 y tanto, pero todas las distancias son fuertes también con Punta Arenas o con Magallanes. Entonces, lo primero. Y segundo, este conflicto, que tú también lo expresas, digamos, en tu poética, es decir, sabes que por un lado está el hecho de aislarse, de separarse, de salirse del territorio, pero también volver. Y estamos en esa condición que de repente es súper compleja de explicar. Es súper difícil, hay una tensión ahí, o me voy o me quedo. Ay, Patricia, yo me quedo. Hago soberanía de mí misma, dice Patricia. Y lo va constatando a través de sus maravillosas fotografías, que yo ni me atrevería, yo camino una cuadra y me canso. Yo creo que además ella hizo ahora soberanía al atreverse de posar ella misma con su obra maestra. Claro. Entonces ya está ahí ejerciendo soberanía sobre su arte. O sea, Exacto. ya se está identificando. Ahí Puse la bandera en la cumbre. Sí, hay una lectura, te das cuenta. Y la otra lectura, insisto, tiene que ver con esa condición de desarraigo permanente. Desarraigo del ser, desarraigo del cuerpo, desarraigo del espíritu, que va y vuelve. Entonces, cuando tú te encuentras con una obra que por un lado expresa la expansión, el desarraigo, la salida, pero también la convergencia, la unión. ¿Ya? Y eso lo expresa, entonces ya te saltas de la joyería contemporánea, tal vez te saltas del concepto y empiezas a indagar sin querer, o a veces queriendo, cito al Chavo del Ocho, es decir, ¿sabéis qué? Acá está pasando algo con la obra de Patricia Iglesias, ¿no? Que me conmueve, ¿ya? Y ojalá que sea universal, porque ahora está recorriendo
todos los rincones, entonces a veces las obras viajan más que uno, ¿ah? Y eso también es fascinante. Entonces yo de verdad, y hago partícipe de este comentario también a Lorena, que estamos involucrados en todo este proceso de poder apreciar y valorar el trabajo que estás haciendo, así que enhorabuena que estés presentando esta obra a este nivel, ¿ah? Y enhorabuena que también te reconozcan lo que tú estás haciendo como artista. Sí, que cuesta harto allá en Confín, como se le llama, cuesta mucho salir de ahí, incluso viajando, porque es difícil hacer territorio allá, o sea, incluso como artista, por lo difícil que es conseguir los materiales, de qué sé yo, todo allá es muy caro, llega todo muy caro, es súper difícil estudiar incluso, por eso hay que salir a otros lados a estudiar. ¿Por qué uno se quedó allá estudiando? Porque no había quizás una carrera que uno pudiese estudiar allá, porque no vinimos nosotros, por eso mismo. Es fuerte Punta Arenas, claro, y uno lo lleva siempre, a pesar de que estamos fuera. Eso es súper curioso que la gente, cuando uno sale, también como que te aíslan un poco. Es como, no, tú estás afuera, si es que no, ya no eres magallánico. Y eso parte el alma, es súper fuerte. Sí, Y pasa mucho. Incluso acá en Santiago, si uno dice que es magallánico, por lo menos acá en Santiago, en Chile, yo creo, te dicen, pero ustedes son muy, son como muy territorialistas, son como muy territoriales y son chauvinistas, y qué sé yo. Entonces, no, pues, o sea, no, nosotros tenemos es como un apego muy fuerte allá, es muy fuerte. Una pequeña anécdota recién llegado, posiblemente no sucede esto en grandes ciudades, ¿ya? Especialmente ciudades como Buenos Aires, son mega ciudades, pero cuando yo llegué a vivir a esta zona del país, que son unas ciudades más grandes, a mí me tocaban a cada rato la bocina, y yo saludaba, porque en Punta Arenas te toca la bocina para saludarte, y yo decía, uy, que hay magallánicos en Santiago. No, era para apurarme para que cruzara rápidamente la calle. Entonces son códigos distintos. Sí, sin duda, sin duda. Así que no, parece que estamos haciendo territorio, sin querer, a través de Pati, así que bien, me parece súper bien. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias, chicos, por compartir y por acompañarme. Bueno, yo creo que ya estamos. Sí, no hay ningún otro comentario más o una pregunta de algo que se me haya pasado y que alguien quiera saber. Si no hay nada más, yo creo que ya estamos. Y entonces los invito a que se vayan al tiro, a la plataforma de la Bienal para ver las fotografías. Pero también, bueno, es la segunda vez que inauguro. Yo no sé si todos vieron, pero este proyecto también tiene un video, un audiovisual que tiene 10 minutos, que es parte del proyecto. Entonces ese no está alojado en la plataforma y está en mi página web, patriciaiglesiaschile.com, para que después entonces finalicen viendo ese video un poquito más largo, que es parte del proyecto, donde ahí yo hago participar a mis habitantes invitados a contar un poquito sobre su experiencia y el territorio y la conexión. Eso, muchas gracias, muchas gracias por acompañarme y a todos los que están acá compartiendo pantalla conmigo. Gracias. Gracias, Patri. Gracias a ti, Muy Pati. bonito proyecto. Gracias a vos, Patricia, la verdad que impresionante. Bueno, un poquito ya conocíamos parte de las cosas y es muy, muy lindo cómo se va hilando y se va mezclando toda esta cuestión de los sentires, los territorios, las historias, así que súper, súper interesante. Bueno, y entonces los esperamos mañana, que hay otra inauguración. Está la inauguración de... se me hizo una laguna. De Constanza Bielsa y Antonieta. Sí, imaginarios orgánicos, ahí está, eso. Constanza y Antonieta. Así que bueno, ahí vamos a estar con ellas mañana a las 7. Los esperamos nuevamente. Y bueno, muchas gracias a todos por estar.